Buenas tardes, estamos a la espera de la conexión de Mundo Radio para comenzar nuestro programa por el día de hoy, que queremos enfatizar que a partir de hoy hemos cambiado el horario y el día de nuestro programa. Ya no van a ser los días lunes como de costumbre, sino que va a ser los martes a las 12:30 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Todos los martes, todos los martes de 12:30 a 2 de la tarde. Es decir, vamos a tener media hora más de programa, pero solamente los días martes. Estamos esperando que se conecte la emisora Mundo Radio para comenzar la transmisión en vivo y en directo a través de nuestra cuenta de Instagram. No veo todavía que la emisora se haya conectado a nuestra cuenta de Instagram para comenzar la transmisión. Estamos a la espera. Yarixa Josefina también se une esperando solamente la conexión de la emisora. Sí, sabemos que estamos al aire, pero solamente estamos esperando nada más la conexión con la emisora, que no sé qué ha pasado. De todas maneras, voy a esperar unos 5 minutos o vamos a hacer una cosa, porque ya ellos tienen que ir a la pauta publicitaria a 10 para la 1 y ya precisamente son 10 para la 1. Tal vez por eso no nos han dado el pase para la emisora. Pero bueno, vamos a esperar ese breve tiempo para entonces comenzar a transmitir con la emisora. Mientras tanto, bueno, mantengámonos allí conectados mientras tanto que logremos conectar con la emisora. Hoy tenemos varias cosas muy importantes de las cuales nos vamos a permitir pues desarrollar de manera muy explícita sobre lo que de varios aspectos que son muy relevantes, muy importantes en la vida cotidiana, que debemos saber sobrellevar para tener un mejor estilo de vida. Nada que todavía se conectan, pero vamos a esperar, a lo mejor van a hacer primero la pausa publicitaria y después sí se van a conectar con nosotros. Vamos a esperar a ver, si no, pues yo a la 1 en punto arranco con el programa. Con emisora o sin emisora arrancamos entonces el programa, pero a la 1 en punto. Vamos a esperar a ver qué ha pasado con ellos. Mauri Bravo también se unió. Ana Merlo se unió también. Y bueno, cada vez se van sumando más personas a la sintonía, a la audiencia de nuestro programa netamente educativo, donde tratamos de aclararle de una manera muy sencilla, muy simple, en un lenguaje muy coloquial, para que la gente pues entienda
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Por qué nos enfermamos? ¿De dónde se originan las enfermedades? ¿Cómo hacemos para nosotros abordar, tratar una enfermedad? ¿Cómo hacemos no solamente para las personas que tienen una enfermedad, sino de qué forma, de qué manera podemos prevenir una enfermedad? Y eso pues se lo vamos a desglosar hoy para que sepan y conozcan pues Lili Salazar también se unió a nuestro programa, nuestra asistente estrella que tenemos aquí en nuestro trabajo. Bueno, como les digo, pues estamos esperando la conexión con la emisora y mientras tanto pues se van uniendo más personas a la sintonía, que ya faltan ya 5 minutos para comenzar de manera formal nuestro programa. Y yo les decía pues que yo trato de ser lo más sencillo, lo más diáfano en explicarles a las personas que nos escuchan para que nos puedan entender y no llegar a utilizar un lenguaje muy técnico, muy científico, porque no llegamos donde queremos llegar y queremos que el programa llegue precisamente a las personas de un extracto social, digamos, a todos los extractos sociales, porque a mí me van a entender tanto el extracto social bajo como el extracto social intermedio, como el extracto social que esté por encima del intermedio, pues. Pero bueno, la idea es eso. La idea es que nos podamos entender entre todos. Y bueno, de eso se trata, pues, que la clase baja, clase intermedia y clase alta podamos entendernos sobre lo que procuramos hacer. Y cuando nos proponemos hacerlo, lo hacemos con toda la pasión, con todo el entusiasmo, con mucho amor. Le impregnamos. Ya se conectó Mundo Radio 88.9, ya se conectó. Y bueno, entonces, sí, vamos entonces a comenzar nuestro programa. Una vez que ya me haya tomado mi mate, mi yerba mate, que acostumbro todos los días al mediodía tomarme esta infusión que es muy relajante y bueno, a mí me cae de maravilla. Bueno, una vez que ya estamos conectados con Mundo Radio, llegamos pues a través de Mundo Radio y nuestra cuenta en Instagram, dándole los créditos como musicalización a Elio Camacho, en la edición y montaje Elio Camacho, director ejecutivo José Luis Tineo y director operativo Andrés Brito España. Les decía que queríamos darle una respuesta que a todos nuestros pacientes los inquieta, porque nosotros somos lo que hacemos, practicamos este tipo de medicina que muchos la llaman la medicina alternativa, y más bien la alternativa pudiera llamarse más bien la medicina alopática, la medicina que venden en la farmacia, porque nosotros llegamos primeros, antes de Cristo, cuando Paracelso y Hipócrates ya utilizaban medicamentos homeopáticos. Ya ellos tenían sus herramientas de trabajo, que son hoy en día las seguimos utilizando. Y esta medicina alopática que vende en la farmacia y en la cual nosotros recibimos en las cátedras de farmacología clínica toda la información de estos medicamentos alopáticos que venden en la farmacia,
pues tienen apenas 200 años en la civilización, 200 años. Entonces, más bien ellos serían las terapias alternativas. Y nosotros pues somos digamos, la verdadera medicina, porque nacimos primero, logramos sobrevivir en todo el desarrollo de la especie humana. Y bueno, ahí están los testimonios, las evidencias de la forma como se lograba curar, sanar. Por lo menos Samuel Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, él nació en Alemania, pero él quería demostrar con ensayos clínicos en seres humanos, y él escogía a sus propios hijos y estuvo 3 esposas para experimentar en los seres humanos, experimentar todos los ensayos que él estaba haciendo. Y bueno, eso condujo a que varios de los hijos murieron en este intento de él querer demostrar lo que él pensaba que así ocurría, y también mató a 2 esposas, 3 esposas. Y bueno, fue desterrado de Alemania, de su tierra natal, y él se refugió en Francia, en París. Y bueno, allí se refugió frustrado y todo esto, pero fue cuando el rey Luis XVI estaba muy enfermo, ya estaba totalmente desahuciado, y fue cuando alguien le habló al rey y a los familiares del rey que en París estaba este personaje, Samuel Hahnemann. Y bueno, ya era la última carta que quedaba, porque ya lo habían visto todos los médicos de esos tiempos, de esa época en París. Y entonces, bueno, buscaron a Samuel Hahnemann, y Samuel Hahnemann le aplicó la homeopatía, la propia homeopatía, y logró en menos de 24 horas restablecerle la salud, la vida a ese rey Luis XVI. Y este rey, en agradecimiento y en gratitud, le confirió como regalo, como obsequio, a su hija, su única hija, se la confirió para que fuera su esposa, a Samuel Hahnemann. Y Samuel Hahnemann retomó nuevamente sus estudios, sus investigaciones, con el apoyo del gobierno francés, donde pues él puso en evidencia todo lo que él quería demostrar, y que el principio de él era que curar con el similon similum, con el semejante con el semejante. Similon similium quiere decir yo te curo con el semejante. Si a usted lo muerde una culebra, una cascabel, yo tengo que curarlo a usted con el mismo veneno de la culebra. Y así lo demostró él, lo demostró con el paludismo, con el mismo paludismo, lo demostró. Yo te voy a curar con la misma causa que produce el paludismo. Y de allí nació, pues, supo fundamentar muy bien sus teorías sobre la homeopatía. De allí para acá, pues, surgió la era de Galiano, de utilizar, antes que eso, estaban pues Hipócrates, Paracelso, donde cuando se desataba una diarrea o vómito de sangre o diarrea con sangre, cosas así, ellos lo mandaban a comer 40 cebollas durante el día, o lo mandaban a comer 80 alcachofas durante el día, para poderlo curar de la inflamación hepática, de los vómitos, de la diarrea, de todos estos brotes
pero eso era desagradable, pues tenerse que comer 80 alcachofas o 40 cebollas en un día. Y entonces, bueno, llegó Galiano, la era de Galiano, y Galileo Galilei, y bueno, él logró disecar estas plantas, esta misma alcachofa, estas mismas cebollas, la logró disecar, tostar, las pulverizó y hizo comprimidos o hizo cápsulas. Entonces, en una cápsula, en un comprimido, iban 10 cebollas. Y entonces el paciente se tomaba 2 comprimidos o 2 cápsulas, 2, 3 veces al día. Y allí se estaba tomando entonces las 80 cebollas, las 60 cebollas, las 80 alcachofas. Y bueno, era una manera más rápida, más versátil de darle los tratamientos a los pacientes. Bueno, es difícil. Yo entiendo que después de una preparación, de uno estudiar durante 7 años en una facultad de medicina, para uno optar por el título de médico, y donde pues se nos enseña en los 2 niveles de farmacología clínica que tenemos que estudiar, farmacología clínica 1, farmacología clínica 2, que por cierto en la Universidad de los Andes eso era un filtro fuerte de poder aprobar esas materias, porque era demasiadas cosas que uno tenía que estudiar, precisar. Bueno, y eso era un filtro donde se quedaban la mitad de los estudiantes de medicina, igual que en bioquímica y fisiología. Bueno, yo no tuve problema en eso, porque de verdad que yo le entré a la Facultad de Medicina con una gran pasión de graduarme, de formarme. Y bueno, pero yo entiendo a los otros colegas que están del otro lado de la acera, en la medicina alopática, que de manera inconsciente aún no se han quitado las gríngolas de los ojos, tienen todavía el vendaje en los ojos y no reaccionan, no se percatan sobre el daño que causan los medicamentos en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera causa de muerte en los Estados Unidos es la prescripción farmacológica de los medicamentos. Es la primera causa de muerte que conlleva la muerte. Los efectos colaterales, las reacciones adversas, las reacciones indeseables. Porque le hemos dicho que usted va por 2 cosas al médico y el médico le va a mandar 5 medicamentos. Y yo les he dicho a ustedes también que cada medicamento tiene entre 5 a 8, a 10, hay unos que llegan hasta 12 reacciones adversas. Reacciones que usted no fue a buscar, pero que el medicamento lo tiene entre sí. Entonces, bueno, le mandan 3 medicamentos, mínimo 3 medicamentos, y bueno, si cada uno tiene por lo mínimo 5, vamos a ponerle 5, y le mandan los 3 medicamentos, son 15 efectos colaterales, reacciones adversas, efectos indeseables, que usted no los tenía, pero los medicamentos se los van a provocar. Se los van a provocar. Entonces, allí es donde uno tiene que sopesar entre el beneficio y el daño que causa. Uno tiene que compensar sobre el beneficio y el daño que causa el medicamento. Entonces, allí es donde ellos se la juegan, ¿no? Y bueno, yo he dicho siempre, hay un librito donde aparecen los medicamentos que venden en la farmacia. Usted cierra los ojos y va a abrir ese librito, lo va a abrir donde usted quiera abrirlo, con los ojos cerrados, al azar.
usted abre ese libro y donde usted abra ese libro, usted con el dedo, todavía con los ojos cerrados, usted con el dedo va a señalar y ahí usted va a apuntar, ahí le va a aparecer un medicamento y usted va a leer cuáles son las reacciones adversas perjudiciales para el organismo. Y le apuesto que son más de 8, más de 10 que tiene ese medicamento. Entonces, donde nosotros decimos que es peor el remedio que la enfermedad, porque, bueno, el paciente comienza a sentir otras cosas que no tenía. De repente le sirvió por la causa que él fue, pero por la otra causa, saludo a la profesora Yarida Solórzano, que está en sintonía, y Miltrinir también se unió, saludos también. Bueno, de todas partes nos están mandando mensajes de Europa, de varias partes, pues de varios países. Bueno, entonces eso es lo que nosotros no queremos hacer con nuestros pacientes. Yo sé que es fuerte, es duro que un médico que ha sido formado bajo esta estricta formación académica, pues cuelgue los guantes y decida irse por otra medicina que al principio le va a parecer totalmente extraña y contradictoria y le va a faltar fe para poder confiar que estas terapias que hacemos, estos procedimientos que hacemos, puedan serle útil al paciente. Entonces hay que romper con el paradigma. Sí, lo primero que hay que hacer, colegas, es romper con ese paradigma. A mí me costó mucho. Yo soy uno de los que puedo confiar que a mí me costó mucho romper con el paradigma, pero a medida que transcurría el tiempo, me fui dando cuenta de los resultados, de los beneficios, de los logros, de los milagros que nosotros alcanzamos con este tipo, con estas herramientas de trabajo, sin necesidad de llegar a causarle más daño al paciente. Y para esto nosotros tenemos que saber, porque en la otra medicina lo que hacen es que son apagafuego, apagasíntomas. Y los síntomas que manifiesta un paciente son los gritos del cuerpo. Los gritos del cuerpo que está pidiendo auxilio, que algo anda mal, que algo está mal. Entonces, a la otra medicina lo único que tiene a la mano son los analgésicos, los AINE. Se clasifican así, los AINE, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo, se llaman AINE. Donde está el naproxeno, el diclofenac, donde está el ibuprofeno, toda esta gama de medicamentos analgésicos, el acetaminofén, todos son hepatotóxicos, impactan en el hígado negativamente. El que menos tóxico es el acetaminofén, pero no por ser el acetaminofén, no deja de tener también su efecto tóxico en el hígado. Por eso es que solamente es el único que se le está permitiendo o se le permitía usarlo en niños. El acetaminofén en gotas, el acetaminofén en jarabe para niños. Pero no deja, aunque sea el menor tóxico, pero aún así todavía persiste su efecto tóxico. Entonces, esta opción de los analgésicos, de los AINE, por eso es que cubre, fíjense todo lo que cubre, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio, que son los 3 síntomas que presenta el paciente: inflamación, dolor, fiebre. Eso es lo que presenta el paciente cuando algo está pasando. Entonces yo lo que se le ocurre es quitarle los síntomas, los malestares, pero no va más allá de revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué el organismo está gritando, se está manifestando de esa forma, que está dando esas señales. Pero usted no está parando eso. Usted lo que le conviene es aplacarle, calmarle el dolor, más sin saber de dónde viene el dolor, por qué es el dolor, nada. Entonces nosotros sí vamos al origen
de los síntomas. ¿Por qué está ocurriendo esos síntomas? Y entre varios síntomas, manifestaciones de síntomas, y entre los signos que el médico consigue en su exploración clínica, entonces surge el síndrome, que es el conjunto de síntomas más el conjunto de los signos vitales que el médico consigue. Entonces, eso, de verdad que hasta allí llegan ellos. En calmar el dolor, aplacar la fiebre. Y bueno, pero para nosotros no hay enfermedad. Para nosotros es un paciente. Nosotros no etiquetamos a las personas con una enfermedad. Para nosotros es un paciente, el cual tenemos que explorarlo muy bien, saber, conocer, ir donde está el problema, el origen, la etiología de la enfermedad. Y para nosotros tenemos que indagar mucho, tener una visión holística, profunda de las cosas. No solamente quedarme sentado en el escritorio esperando que me llegue un visitador médico y me regale un bolígrafo y me regale unas muestras médicas y me regale unos folleticos y sea el visitador médico el que me diga a mí qué es lo que yo tengo que mandarle, indicarle a mis pacientes. No puede ser posible. Uno estudia 7 años en una facultad de medicina, es para uno mismo crearse su propia opinión, creer en uno mismo. Y eso me hace recordar que estando yo de pasantía en el Hospital Central de Valera, había un doctor, un viejito, él pequeñito, estatura muy pequeña, pero con un carácter muy volado, el doctor Rivas Cole. Y el doctor Rivas Cole era el jefe del departamento del servicio de ginecobstetricia. Y él decía allí que cuidado que él viera a un pasante hablando con un visitador médico, porque quedaba inmediatamente expulsado de las pasantías. Tengan cuidado, porque la farmacología se estudia, se aprende es con los libros, no con un visitador médico de una visita de 5 o 10 minutos, que le vengan a lavar el cerebro a usted y usted va a quedar allí trabajando para ese monopolio de la industria farmacéutica, que, dicho sea de paso, estas grandes corporaciones de la industria farmacéutica no le aportan a las facultades de medicinas de cualquier parte del mundo, no le aportan un bolívar o $1 en la formación de los médicos, o que le regalen una bata a cada estudiante de medicina. No invierten ni $1, pero cuando nosotros salimos graduados como médicos, vamos a pasar a ser sus esclavos. Nosotros tenemos que trabajar para que ellos ganen en grandes proporciones de millones de dólares. Y nosotros quedamos como unos asalariados. Y es que ni siquiera las grandes corporaciones, sino los mismos ministerios de cada país. Por ejemplo, aquí en Venezuela, yo trabajé 20 años en el Ministerio de Salud. Y durante esos 20 años que yo estuve trabajando, que dejé el lastre de mi espalda, de mi lomo, lo dejé en ese hospital, trabajando 24 horas y 24 horas y 24 horas. Nunca, pero nunca se me regaló una bata, se me regaló un estetoscopio. Nunca. Mientras que a los militares, comparado con lo que hacen ellos, las funciones de ellos y con las funciones que hacemos nosotros los médicos, que atendemos partos, traemos vida al mundo, operamos, resolvemos, curamos, atendemos, no nos dan ni una bata. A los militares le dan uniforme, le dan zapatos, le dan botas, le dan uniforme de faena, uniforme de gala, le dan transporte, le dan la comida, le dan todo.
su sueldo, su salario, más lo que matraquean por ahí. Entonces, la vida de verdad que es injusta, muy injusta, porque yo creo que yo esta mañana fui al banco, no le voy a decir el nombre del banco, me fui temprano, llegué a 10 para las 8 y a las 8:30 abrieron el banco. Yo me calé mi cola de 40 minutos. Y la última persona que llegó fue el primero que atendieron. Fue el primero, el tipo se corrió y lo atendieron de primero. Entonces, la persona que trabaja en el banco sabe que yo soy médico. Ella me conoce que yo soy médico. Entonces, bueno, el médico que espere, pues. En algunos países donde yo he visitado, sí tienen consideración con los médicos. Por ejemplo, en México, en Trinidad, ¿qué otro país? Bueno, en Alemania, un médico tiene la primera prioridad en el banco. Para cualquier parte que usted vaya, usted se identifica que usted es médico y a usted le dan una prioridad inmediata, porque no saben si ese médico amaneció de guardia, no sabe si ese médico tiene su consulta privada y tiene a los pacientes esperando allá, sufriendo, padeciendo de un dolor. Entonces al médico le dan la preferencia de atenderlo rápidamente, darle un trato especial, no porque seamos bonitos, no, sino porque somos unos servidores de mucho sacrificio y de mucho esmero. Eso es lo que a uno lo llena de impotencia, de ver que eso no, para nada. Un médico en Estados Unidos sale de la facultad de medicina de cualquier universidad de Estados Unidos e inmediatamente, pero ¿sabe lo que es inmediatamente? El gobierno le facilita un carro que lo va a comenzar a pagar dentro de un año. Le facilitan un carro porque en caso que se presente una contingencia, una emergencia, entonces va a salir un médico que no tenga carro, va a salir de su casa, porque todo el mundo, llaman a todo el mundo que se presente al hospital. Todos los médicos, todas las enfermeras, todos los camilleros, todos los radiólogos tienen que estar en el hospital porque estamos en contingencia inmediatamente, pues. Entonces, un médico tenga que salir a buscar un taxi de madrugada a las 2 a las 3 de la mañana, a buscar un taxi que lo lleve para el hospital. No, al médico se le da un trato especial y se le otorga un carro inmediatamente. Aquí en Venezuela, ay amigo, tiene que darle muy duro durante unos 10 años para que usted se pueda comprar un carrito usado. Entonces eso no es lógico ni es inaceptable, pues. Y yo viví un momento de contingencia en Mérida, donde chocaron 2 autobuses en el páramo y los 2 autobuses se fueron por un precipicio. Ahí hubo 40 muertos y hubo como 60 heridos. Bueno, allí se habilitaron 2 avenidas. Una avenida por donde iban a transitar las ambulancias, nada más. Y eso se vociferaba por las emisoras. Las emisoras estaban declaradas en emergencia. Eso fue una tarde, un domingo en una tarde, por la tarde. Y bueno, comenzaron a llamar a todo el personal del Hospital Universitario de los Andes, de Mérida. Todos los médicos, todos los especialistas, todos los camilleros, los radiólogos, los de laboratorio, todos presentarse de inmediato al del Hospital Universitario de los Andes. Y todos tuvimos que acudir a ese llamado. Pero había una avenida única exclusivamente para las ambulancias y la otra avenida principal de Mérida era para el personal médico y paramédico que tenían que estar en el hospital. Bueno, eso fue de verdad que fue una jornada muy fuerte de atender tanta gente herida y los muertos y todas estas cosas. Fue una tragedia muy grande, pero se vivió yo logré ver lo que es un estado de contingencia.
un estado de contingencia. Entonces, eso pues de verdad que hay que saberlo, hay que entender estas cosas. Entonces, bueno, el origen de las enfermedades, consiste en lo siguiente. Nuestras células, desde el punto de vista fisiológico, normal, son de tipo aeróbicas. Necesitan el aporte, la demanda de oxígeno. Y hay otro tipo de células que son células anaeróbicas. Suena parecido, pero no es igual. Las aeróbicas son las normales, que necesitan oxígeno, y las anaeróbicas son las que no necesitan oxígeno. Pero para que ella pueda llegar a esa situación de células anaeróbicas, de no necesitar oxígeno, es porque ha ocurrido una metamorfosis, un cambio de adaptación. ¿Y esto por qué ocurre este cambio de adaptación, esta metamorfosis de estas células que ayer eran buenas, necesitaban oxígeno, y hoy amanecieron siendo células malas, malignas, tumorales, que no necesitan oxígeno? Entonces, allí viene un problema. Hay un problema de compromiso inmunológico, porque están las células killer. Las células killer, que en inglés o en español significa asesinas, células killer, células asesinas, que son las que van a rastrean el cuerpo desde la cabeza, desde el cerebro, hasta los pies. Las 24 horas del día rastrean todo nuestro cuerpo, porque ellas son las encargadas que donde consigan una célula anaeróbica, una célula cancerígena, una célula tumoral, ellas tienen que encargarse de eliminarlas, de matarlas. Por eso se llaman células killer, asesinas, de matarlas. Pero como hay un compromiso inmunológico, usted no está produciendo suficientes células killer, porque su sistema inmunológico está limitado. Y esa limitación le da ventaja a las células anaeróbicas, porque no se van a conseguir las alcabalas de las células killer. Anteriormente, las células killer tenían montadas varias alcabalas en nuestro cuerpo, y donde llegara una célula cancerígena anaeróbica, las mataba. Pero como el sistema inmunológico suyo no está trabajando como debe ser, entonces resulta ser que nuestras células cohabitan en un espacio que se llama espacio intersticial. Y en ese espacio intersticial es como usted imaginarse que nuestras células habitan en una piscina de agua limpia, cristalina, purificada, y que para mantener esa piscina en esa situación, en esa condición de una piscina de agua limpia, cristalina, purificada, necesita tener unos filtros. Estos filtros son los que van a mantener ese espacio o esa piscina limpia, cristalina. Estos filtros son los pulmones, los riñones y el hígado. Pero como usted nunca se percató, nunca llegó a pensar o a reaccionar que usted, o a conocer que usted tiene estos 3 filtros, entonces resulta ser que usted nunca le hace mantenimiento a esos filtros. Usted lo que hace es que come y bebe y para adelante. Si usted consume 5 kilos de comidas diarias, usted debe de eliminar como metabolito tóxico 5 kilos de metabolito tóxico. Si usted come 5 kilos de comida, debe de eliminar a través de estos 3 filtros los 5 kilos de metabolitos tóxicos. Pero como estos 3 filtros no están trabajando suficientemente bien, porque están tapados, están obstruidos, están tapizados, entonces usted, en vez de eliminar los 5 kilos de metabolito tóxico, usted lo que está eliminando son apenas 2 kilos. Y usted está reteniendo 3 kilos.
de material tóxico. Y así continúa y así continúa, y usted sigue reteniendo. Llega el momento en que ya esa piscina de agua limpia, cristalina, purificada, pierde su condición y se convierte entonces en un charco, en un pantano ácido, de lodo ácido. Y allí la célula comienza a sufrir, a padecer. Allí la célula se está quemando, se está ardiendo por dentro. Y ella comienza a retener agua, porque es la única forma de refrescarse, a retener líquido, a retener agua. Pero es que hay muchas personas que dicen, doctor, yo engordo hasta con un vaso de agua. Entonces, allí comienza ya el problema de la enfermedad. La célula comienza a sufrir y a través de ese charco, de ese pantano, se le hace difícil que llegue el aporte nutricional a las células y que llegue el aporte de oxígeno a la célula. Entonces la célula, ante esta situación tan difícil que se le presenta, la célula toma una determinación. Se ve en esa disyuntiva y ella toma una determinación. Yo no puedo seguir en estas condiciones. O me muero o me cambio. Entonces, cuando ella decide cambiarse de células aeróbicas, células buenas, a células anaeróbicas, células malas, cancerígenas, tumorales. Entonces, cuando ya ella se cambia en esa condición, entonces, bueno, comienzan a aparecer muchos síntomas. Esa sobresaturación de ácidos, de ese barro, de ese lodo ácido que usted ha ido reteniendo en lo que era esa piscina, esa sobresaturación de ácido, el cuerpo humano nuestro va a decidir de qué forma, de qué manera lo va a eliminar. Entonces, o cuál va a ser el impacto de esta sobresaturación de ácidos. Si el cuerpo humano, el organismo decide que sea la mucosa de la piel, entonces esa sobresaturación de ácido va a comenzar a aflorar por la mucosa de la piel, que son esas dermatitis, esos eczemas y esa psoriasis que vemos. El ácido está aflorando por la mucosa de la piel. Eso es ácido que usted está botando. Eso no se va a curar con pastillita ni con cremita. Eso se va a curar es que nosotros tomemos al toro por los cachos, como se dice en el argot popular. Y nosotros vamos a pensar, a imaginarnos que nosotros vamos a agarrar un hidrojet y vamos a barrer, vamos a lavar todo ese espacio intersticial, toda esa piscina, vamos a recuperar, a rescatar esa piscina, a lavarla, a sacar todo ese charco, todo ese pantano ácido que está allí. Y de esa forma es que nosotros podemos recuperar ese espacio. No mandándole a ese paciente metrotexate porque tenga la psoriasis, que terminamos intoxicando más al paciente. Y si el cuerpo humano decide que en vez de ser la mucosa de la piel, el cuerpo humano decide que sea el aparato digestivo, entonces comienzan a salir esas aftas en la boca, las llagas en la boca. Se elimina de llagas al paciente la boca. Y hacen las colitis ulcerosas, porque el cuerpo eligió que fuera la vía digestiva. Y si el cuerpo humano decide que sean las articulaciones, atacar todas las articulaciones, mayores y menores, bueno, entonces aparece la artritis, porque la sobresaturación de ácido, bueno, se devoró, se comió todas las cápsulas articulares, se comió todos los ligamentos. Entonces allí aparece la artritis deformante. Y si el cuerpo humano decide que sea el sistema nervioso central, entonces es donde usted va a ver que van a aparecer la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson, la demencia senil, el Alzheimer, porque esta sobresaturación de ácido
se va a comer, se va a devorar el aislante de los nervios. El aislante de los nervios es la membrana de mielina o células de Schwann. Es como usted ver un cable que por fuera tiene el plástico y por dentro viene el alambre de cobre. Esa sobresaturación de ácido se va a comer, se va a devorar todo ese plástico del cable y va a quedar el alambre pelado nada más, el alambre de cobre. Así mismo ocurre con nuestros nervios. Y esos nervios comienzan a chocar, a pegarse uno con el otro, a pegarse uno con el otro, y es lo que producen los cortocircuitos. Los cortocircuitos, y son los dolores. Y son estos cortocircuitos que producen microinfarto cerebral. Y entonces ahí viene el deterioro desde el punto de vista neurológico de nuestros pacientes. De eso se trata, de buscar el origen, la etiología de nuestras enfermedades. No mandar pastillitas para calmar el dolor, no mandar pastillitas como antiinflamatorio, no. Vamos a la etiología del problema. Y eso es una de las cosas, de la manera de nosotros abordar a nuestros pacientes. Entonces, me disculpa un momentico, que sin este mate al mediodía, de verdad que bueno, yo lo disfruto mucho. Bueno, entonces hay que ir al inicio del problema. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo de inicio del siglo pasado, donde Alfred Pichenberg, un alemán, Alfred Pichenberg, logró estudiar la matriz celular o la matriz celular, que es el espacio intersticial de lo que habían hablado de la piscina, esto. Él logró visualizar eso. Y logró visualizar que en algunos pacientes ese espacio, esa matriz celular, estaba totalmente intoxicada, sobrecargada de ácidos. Y después eso lo vio él, lo visualizó él, Alfred Pichenberg. Pero después vino Reckenberg y observó lo mismo que había dicho Pichenberg. Lo observó y lo estudió y comenzó a crear los medicamentos para desintoxicar o detoxicar. Y Reckenberg entonces hizo todo un estudio de cómo desintoxicar la matriz celular, desintoxicar el espacio intersticial de las células, reforzando las células buenas que aún todavía no se han convertido en células anaeróbicas. Y bueno, de allí luego viene Otto Warburg, otro alemán, todos alemanes, por eso es que nosotros, desde mi punto de vista, pues yo les hago de verdad el reconocimiento a Alemania por tantos aportes que le han hecho a la ciencia médica. Estados Unidos tiene 244 premios Nobel de diferentes disciplinas. Le sigue el Reino Unido con 138 premios Nobel de diferentes disciplinas. Le sigue también, después le sigue Alemania con 114 premios Nobel de diferentes disciplinas, pero tiene 82 premios Nobel de medicina. Es el país que más premios Nobel de medicina tiene, de medicina y fisiología, Alemania. Entonces, algo deben de saber los alemanes de medicina. Los alemanes tienen mucha información. Mantienen los papiros
los papiros donde escribían antes de Cristo, de Paracelso, de Hipócrates, todos esos escritos, esos secretos, Alemania los tiene resguardados. Y allá hay muchas cosas que están ocultas, que están allí, que las saben los alemanes y que tarde o temprano la irán a sacar. Según Paracelso, que también estudió, se dedicó a la homeopatía, él decía, eso está en secreto, llegar a la dilución precisa, ideal, de un medicamento que llegó a usar Paracelso, que se le podía dar a una persona ya fallecida, que tuviera 20 minutos hasta media hora fallecida, y él preparaba una fórmula de aurum potalis, el oro potable. Pero eso tiene su secreto de la dilución, que nadie la sabe, solamente eso está guardado ahí en Alemania, que aún teniendo 20 minutos, media hora de haber fallecido, se le daban esas gotas y el paciente volvía nuevamente a la vida y se curaba de lo que tenía. Eso está escrito en la ciencia. Entonces, allí en donde uno tiene que ver todo el trabajo que han hecho los alemanes, el trabajo que hizo Otto Warburg, el trabajo que hizo Krebs, Hans Adolfo Krebs, junto con Fritz. Bueno, todos estos estudios lograron determinar muchas cosas en la ciencia médica que hoy en día están todavía vigentes, están actualizadas. Pero fíjense que hay una cosa, que cuando uno estudia medicina y estudia medicina interna en la carrera de medicina, nosotros tenemos que estudiar bajo la referencia bibliográfica de Cecil Bock, que son 2 tomos, donde hay más de 5.000, 6.000 síndromes y enfermedades, o si no, los 2 tomos de Harrison, de medicina interna, donde también existen 5.000, 6.000 síndromes y enfermedades, y tenemos que estudiárnoslas todas, tener nociones de todas esas enfermedades, la fisiopatología de esas enfermedades. Pero hoy por hoy, en el mundo actual de ahorita, así como ustedes ven el avance acelerado de la tecnología, que todo va pero demasiado acelerado, todo, así está ocurriendo también en las enfermedades. En la ciencia médica eso va también, va evolucionando. No nos podemos quedar anclados en el pasado, en esas 5.000, 6.000 síndromes de Harrison o de Cecil Bock. Estamos hablando hoy en día, para que lo sepan nuestros médicos, nuestros especialistas, hoy en día estamos hablando de las enfermedades mitocondriales, porque la mitocondria viene siendo la estructura más importante de la célula. Es donde se da inicio al ciclo de Krebs. Es donde se da inicio al proceso de fosforilación oxidativa, al ciclo de Krebs. Es donde actúa allí la cadena de protones, donde se logra desprender un carbón y se va a adherir a la unidad de ADP, que es un precursor, que es el precursor del ATP, pero luego de un proceso largo y bastante denso de enzimas, catalizadores, para finalmente llegar a la formación de la unidad de ATP, adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato viene siendo
la molécula que uno llama, que es lo que es la molécula que te permite tener la fuerza, la energía, la espiritualidad. Por eso se llama la molécula de Dios, porque es lo que te da la fuerza, la energía, te da el deseo, las ganas de vivir. Por eso se llama la molécula de Dios, es la esencia de la vida. Y nosotros trabajamos es en función de eso. Nosotros trabajamos en función de permitirte elevar tus niveles de ATP, adenosín trifosfato. Entonces mucha gente viene y se sienta al frente de mí, ya uno, con la experiencia que uno tiene, con lo que ya uno ha aprendido de grandes maestros, porque gracias a Dios me ha permitido conocer gente muy importante dentro del campo de la medicina. Gente que, bueno, anteriormente cuando uno podía ir a los congresos, que uno viajaba a los congresos en cualquier parte del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, uno iba a esos congresos donde se reunía la crema de los científicos, pero ya uno, pues, al venezolano se le queda muy cuesta arriba ya uno poder viajar al exterior. Tiene uno que conformarse con la información y en algunos grupos de WhatsApp que uno está allí y se mantiene informado, pues, de algunos cambios, de algunas cosas, modificaciones, de parámetros que cada día, pues, van surgiendo, porque en medicina uno nunca deja de estudiar y de investigar. En medicina es una carrera bastante sacrificada porque uno tiene que estar actualizado. Entonces no se puede uno quedar anclado en el pasado. O sea, conformarte que sí, sabes mucho de medicina interna, sabes bastante, pero del pasado, pues, de lo que Harrison dijo y de lo que dijeron Cersei Bob, y eso, ya eso no tiene vigencia. Ya eso no tiene, digamos, importancia. Ya las nuevas enfermedades son otras. Ya las nuevas enfermedades de hoy en día se abordan es aportándole oxígeno, y más que oxígeno, ozono. Ozono es la principal herramienta mía de trabajo. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta y se sientan al frente de uno y ya nada más con entrar al consultorio ya comienza la conexión. ¿Sabes? La conexión espiritual, la empatía con el paciente. Es verle en sus ojos, que es la ventana de su cuerpo, verle a través de allí. Ya uno ahí se conecta y sabe qué es lo que tiene el paciente, de qué padece el paciente. Porque hay una conexión. Eso es un ejercicio que uno experimenta, pues, con el paciente, porque yo no soy un médico que tengo ya preelaborados los récites de la farmacia. No. Nosotros tenemos que conectarnos con ese paciente, verlo en esa profundidad, porque hay hoy en día algunos pacientes vienen y dicen, pero usted no diagnostica con la orina, usted no examina con la vista, con el iris, usted no tiene una maquinita que hay, que le ponen unos tubitos en las manos y entonces eso reporta, aparece en el computador la silueta del cuerpo humano, y entonces aparece con todos los órganos, el hígado, la vesícula, los riñones, los pulmones y tal, ¿no? Entonces, que ellos llaman la medicina cuántica. Entonces, bueno, eso le dan una tecla en el computador y eso en la impresora, eso bota 20, 30 hojas. Y allí le dicen a ustedes supuestamente sus carencias.
sus carencias de oligoelementos, minerales, vitaminas, no sé qué cosa y tal, allá. Y eso es una trampa. Yo no me meto con nadie, porque cada quien tiene su forma, su manera de hacer las cosas y de vivir y de resolverse y todas estas cosas. Pero me molesta muchas veces que el paciente dice que si yo no tengo esa maquinita, que cómo yo examino, cómo yo exploro, cómo yo... No, no. Fíjense que yo tengo equipo, tengo aparatos que hoy en día son incomparables por el alto costo que ha subido. Equipos alemanes. Tengo el equipo de bioresonancia. Ese equipo está por el orden de 40.000 euros. Y ahorita es muy, pero muy difícil que un médico pueda, por lo menos un médico venezolano, pues, pueda tener para comprar ese equipo. Entonces, bueno, tenemos el equipo de ozono, varios equipos de ozono, en el cual pues nos permitimos aprovechar nuestra máxima herramienta que es el ozono. El ozono definitivamente para mí es lo más milagroso que existe. En todos mis años de experiencia he quedado impresionado con todo, pero con todo lo que hemos podido lograr de levantar paciente, de mejorar paciente, porque con el ozono, que es un oxígeno más puro, más concentrado, más nutrido, porque tiene una molécula más de oxígeno, es O3, y el oxígeno es O2, el ozono es O3. Entonces nosotros lo que hacemos, porque hay un déficit de oxígeno, hay un déficit de oxígeno tremendo en el medio ambiente. Hace 40, 50 años atrás, usted en la calle, cuando usted inspiraba, respiraba, podía captar un 20, un 21% de oxígeno. Hoy por hoy no. Hoy cuando usted se para aquí en la primera avenida y respira profundamente, inhala, usted lo que está agarrando ahí es smog. Smog. Y el humo, el poco de humo que tienen los que liberan los automóviles. Y todo tipo de contaminación ambiental que hay. Pero lo que menos, cada vez están bajando los niveles de oxígeno. Y por supuesto que las nuevas enfermedades que están surgiendo es por el déficit de oxígeno. Por eso es que surgen las enfermedades mitocondriales. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos, pendientes de nosotros cubrirnos en salud. Y bueno, yo he visto algunas cosas en pacientes con cáncer, que bueno, los familiares tienen dos opciones. Los familiares y el paciente tienen dos opciones. O toman la opción del protocolo oncológico, que lo primero que se plantean es la quimioterapia. Quimioterapia es envenenamiento, envenenar. Quimioterapia envenena tanto células buenas como células malas, malignas. La quimioterapia. La segunda opción está la radioterapia, o sea, llevar el tumor a la hoguera, quemarlo. Y la tercera opción es decapitar al tumor, decapitarlo, borrarle la cabeza al tumor. Esas son las tres opciones. Pero revisemos desde el punto de vista estadístico del registro de los hechos vitales. Cuando hablamos de mortalidad por las enfermedades oncológicas,
¿Cómo vemos los resultados? ¿A cuántas pacientes o a cuántos pacientes se le aplicó quimio y se le practicó radio? Tuvieron un promedio de sobrevida de ¿cuánto? ¿De cuánto? Hablemos. Y en el mal deterioro del impacto devastador de estas terapias, de la quimio, la radioterapia, y a veces cuando hacen la cirugía oncológica, también pues son devastadores. Todos nos vamos a morir en la vida, todos. Pero yo pongo como ejemplo, yo tengo a mi mamá viva. Si a mi mamá, Dios me la protege, me la cuide, si a mi mamá se le llegara a presentar una situación oncológica, mire que yo ni por mi cabeza ni por mi mente pasaría la idea de someterla a quimio, a radio, a nada de eso. Yo preferiría darle una mejor calidad de vida en sus últimos días y no someterla al sacrificio, a ese trance tan difícil, tener que pasar por todos esos malestares, esos dolores, donde el paciente se debate entre la vida y la muerte después de esos resultados de la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la opción para este tipo de enfermedades de cáncer, tenemos la respuesta, que es aplicación de ozono en la sangre. Nosotros le extraemos una bolsita de sangre y esa bolsita de sangre nosotros la vamos a impregnar, a mezclar con ozono. La mezclamos, la impregnamos y se la retornamos de nuevo inmediatamente. Y después de eso nosotros le colocamos un cóctel que está preparado con vitamina, con complejo B extra fuerte concentrado, oligoelementos, minerales, manganeso, magnesio, glutatión y la fórmula oncológica nuestra. Y con eso nosotros, el paciente dura más, sabe sobrellevar su enfermedad más fácilmente. Y en algunos casos que no sean tan complicados, porque a veces nos llegan casos demasiado complicados ya con metástasis por todos lados. Y bueno, pero si nos llegan a tiempo, nosotros podemos revertir ese cáncer porque lo hemos logrado, lo hemos hecho. Entonces, ese ozono cuando llega dentro de su cuerpo va a desencadenar una serie de reacciones, diversos tipos de reacciones enzimáticas, metabólicas, bioquímicas, antiinflamatorias, que van a fortalecer a las células buenas, a las células aeróbicas, la va a fortalecer, pero donde consiga una célula anaeróbica, una célula tumoral, una célula maligna, la va a destruir, la va a acabar, porque ella traicionó su condición normal, natural, que era ser de tipo aeróbico. Pero como ella se traicionó, donde ella se encuentre con el ozono, la mata, la destruye. Entonces esa es la mejor quimio. Fortalecemos a las células buenas y condenamos a las células malas. Y con otras cosas que aplicamos, le declaramos lo que se llama la guerra, la apoptosis celular. Para nosotros someter a esas células cancerígenas, someterlas, dominarlas, acorralarlas y producir la apoptosis celular. Eliminarle todas las cosas con las cuales ella se alimenta, con las cuales ella se mantiene. Si se la eliminamos, ahí la tenemos acorraladas. Inducimos la apoptosis celular.
Eso es lo que hacemos con nuestros pacientes con cáncer. Entonces, eso es de vital importancia que se sepa, que se conozca. Eso es lo que se está utilizando hoy en día en el mundo, en los países desarrollados. En toda Europa lo que se está usando es esto. Usted va a Alemania y en Alemania lo que están aplicando es ozono al derecho y al revés, ozono con todo el mundo. Mire, ozono no solamente para los pacientes que estén enfermos, que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad. No, ozono para todo el mundo, para pacientes y personas que supuestamente están bien, personas que se sienten bien. Ozono para mantenerme bien, para mantenerme activo, para mantenerme libre de enfermedades, para evitar, prevenir alguna enfermedad. Ozono es mi mejor aliado. Entonces, bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, reiterando nuestra invitación para el próximo martes. Ya sabe, ya no son los lunes, sino los martes. Martes a las 12:30 del mediodía. Te espero por Mundo Radio 88.9 y por mi cuenta de Instagram. Ahí estaremos, mi cuenta de Instagram, Dr. piso bajo, Edgar Domínguez. Ahí me consigue todos los programas, consigue todos los reels, todos los videos que hemos hecho. Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, saludos y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Muchas gracias por su amable sintonía.